Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a trabajar con la clase número 38 de Ciencias, Tecnología y Biología. Por lo que vimos en la clase de televisión y por lo que hemos visto en las clases anteriores, quisiera por favor que recordaran, que se acordaran, que estuvimos hablando acerca de ciclos, ¿sí? ¿Sí recuerdan qué tipo de ciclos? Por ejemplo, el ciclo de la luna, ¿no, verdad? El ciclo menstrual, ¿no, verdad? Esta imagen les puede dar una idea. Ciclos que, ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la tierra y que tienen que ver con la materia. Y obviamente también la energía. Bueno, el tema de hoy, la vuelta al ciclo en 5 minutos. O sea que vamos a seguir hablando de ciclos biogeoquímicos. Y nuestro aprendizaje esperado representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. ¿Sí? Recuerden, por favor, que estamos hablando acerca de materia, de energía, de elementos. ¿Se acuerdan del CHOMS? ¿Sí? Bueno, acuérdense. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. CHOMS, ¿verdad? ¿Cuántos elementos son? Son 6. Bueno, vamos a hablar ahora de otro elemento, el ciclo del oxígeno, muy importante para nosotros. El oxígeno es un elemento químico, es muy abundante en los seres vivos, forma parte del agua porque es H2O, la molécula es H2O. Como molécula está formada por dos átomos de oxígeno. Su presencia en la atmósfera se debe a la actividad fotosintética de primitivos organismos. ¿Vale? Bueno, el ciclo del agua, al respirar los animales y los seres humanos, tomamos del aire el oxígeno, obviamente que las plantas producen, ¿se acuerdan? Y luego exhalamos gas carbónico, o sea, dióxido de carbono. Recuerden que las plantas realizan la fotosíntesis y utilizan CO2, o sea, dióxido de carbono, realizan la fotosíntesis y liberan oxígeno. Producen su alimento y liberan oxígeno. Por eso, jóvenes, es sumamente importante que estemos cuidando a nuestras plantas porque las plantas nos proporcionan oxígeno. Las plantas a su vez toman el gas carbónico o dióxido de carbono que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de fotosíntesis. Las plantas y animales intercambian estos dos gases que son sumamente importantes. El, la reserva fundamental de oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera, ¿verdad? Nosotros, bueno, en el caso de nosotros que vivimos en la Tierra, pero bueno, en el agua, en los océanos, en los ríos, en los mares, pues el agua está, bueno, perdón, el oxígeno está en el agua, porque recuerden que es H2O. Entonces, los peces respiran oxígeno. Sí, ¿de dónde? Del agua. ¿Cómo? Al filtrarla, absorben el oxígeno. Su ciclo está estrechamente relacionado con el ciclo del carbono por la situación de la fotosíntesis. La clase anterior lo vimos. Se supone también que la devolución del oxígeno a la atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona un efecto contrario. Bueno, es sumamente importante. Desgraciadamente, jóvenes, la contaminación de la atmósfera se debe a las industrias, los incendios, los autos, la quema de basura, los gases provocados por la combustión, sustancias tóxicas, además de que estamos destruyendo a las plantas, que son las que nos proporcionan el oxígeno. Eso ha creado un desajuste en este ciclo tan importante que es el ciclo del oxígeno. Bueno, otro ciclo muy importante también
muy necesario para los seres vivos es precisamente el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento esencial para los seres vivos, ya que forma parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan que las proteínas son muy importantes para nosotros? Y los ácidos nucleicos, pues es el ADN y el ARN. Nucleicos porque están dentro del núcleo de la célula. Bueno, el nitrógeno es N2 y se encuentra en la atmósfera, pero no es utilizable para la mayoría de los seres vivos. O sea, no lo podemos, ¿cómo podría ser? Absorber. Tendríamos que, del aire no. El aire de la atmósfera contiene 78% de nitrógeno. A pesar de su abundancia, son pocos los organismos capaces de absorberlo directamente para utilizarlo en los procesos vitales. Para esto nosotros necesitamos de las plantas para sintetizar proteínas que necesitamos que contengan nitrógeno. Entonces, quienes sintetizan o transforman ese nitrógeno son las plantas. Las plantas al transformarlo, pues de una u otra forma ya nosotros al comernos esas plantas obtenemos nitrógeno o los organismos. Los organismos vivos no pueden utilizar directamente el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera. Para ello se debe transformar previamente en dos compuestos muy importantes, los nitratos, los nitritos y el amoníaco. Y estos se encuentran en el suelo, son absorbidos por las plantas, los transforman, los sintetizan. Ya después, al consumir nosotros las plantas, obtenemos los nitratos o el nitrógeno, perdón. Cuando el nitrógeno se ha quedado fijado en las raíces de las plantas, ya ya se pueden formar proteínas vegetales. Desde aquí el nitrógeno ya entra en la cadena alimenticia mediante los animales herbívoros y carnívoros. Cuando los herbívoros se comen a las plantas y los carnívoros se comen a los herbívoros. Cuando las plantas y animales mueren mediante la descomposición, ya entran los descomponedores como bacterias y hongos que descomponen esa materia orgánica, integran el nitrógeno al suelo y las plantas lo absorben. Y obviamente pues también se forma el amoníaco. Por último, tenemos, no deja de ser importante, el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un elemento esencial para los seres vivos ya que forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos, ¿se acuerdan? Del ADN y el ARN, y de las moléculas productoras de energía ATP. ATP significa adenosín trifosfato. Es cuando se libera la energía en nuestras células y así nosotros podemos realizar nuestras funciones. Es un ejemplo de nutrimento sólido que forma parte del suelo. Se encuentra principalmente formado por fosfatos disueltos en agua, cuyo origen están en la corteza terrestre. En el ciclo del fosfato se encuentra en la naturaleza combinado con fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca ha estado nativo. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno. Y obviamente el, el ciclo del fosfato eh, se encuentra principalmente pues, en el agua, los seres vivos, circula muy lentamente en la atmósfera porque se contiene en rocas y tiene que pasar mucho tiempo para que éstas se disuelvan y puedan entrar al suelo y puedan ser absorbidas por las plantas. Las plantas absorben el fosfato del suelo y obviamente lo sintetizan, lo transforman y ya después es consumido por nosotros. O también el fósforo se encuentra en el agua. O sea, no tomamos nosotros agua pura. Obviamente tomamos agua con algunas sales, principalmente el fósforo. El agua arrastra la mayoría de los fosfatos del suelo y los conduce a través de ríos, lagos, mantos acuíferos hasta el depósito del mar. Cuando nosotros consumimos pescado, también estamos consumiendo
fósforo. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado. La actividad es sumamente sencilla, solamente tienen que contestar esta pregunta y elegir la respuesta correcta. Y en la segunda parte, solamente tienen que poner si es falso o es verdadero con respecto a los ciclos bio, ¿bio qué? Biogeoquímicos, ¿verdad? Que tienen que ver con la vida, con la tierra y con la materia. Cuídense mucho, me dio mucho gusto saludarlos. Recuerden, no se atrasen en sus actividades. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.